Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda web conferencia del curso Gerencia Financiera de la especialización en Finanzas Corporativas. Esta noche vamos a ver gestión del capital de trabajo. Vamos a profundizar un poquito en el modelo BOMOL, un ejemplo práctico con cifras, resultados y un poquito sobre factores que determinan la cantidad a administrar de capital de trabajo. Entonces, ya les compartí tanto por el WhatsApp como por el Skype el enlace de asistencia para que por favor se vayan registrando. Puede ser en este momento o puede ser al final, no hay ningún inconveniente. Cualquier duda que tengan me lo hacen saber y pues resolvemos la duda inmediatamente. Voy a compartir la pantalla en este momento. Listos. Empezamos acá y la agrandamos. Y guardamos acá. Okay. ¿Me confirman por favor si todos están observando la diapositiva inicial? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces empecemos. Manejo del efectivo en caja. Okay. Yo voy a iniciar leyendo unas diapositivas y más adelante ustedes me colaboran de pronto con una o dos diapositivas. ¿Listo? Bueno, dice, en el mercado actual se encuentran empresas que sin importar su tamaño pueden presentar ineficiencia en el manejo del efectivo en caja. Este problema desencadena excesos o faltantes de efectivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las empresas se enfocan únicamente en los faltantes de efectivo, ¿sí? Es como ellos consideran que es lo más grave. Buscando financiación en instituciones bancarias o apalancamiento de capital, y apalancamiento es endeudamiento, ¿no? Apalancamiento de capital por parte de los accionistas. Por otro lado, encontramos empresas donde el manejo de efectivo hace parte de su estrategia organizacional, por lo que su administración se ve soportada por políticas, procedimientos y áreas de control. A pesar de contar con estos elementos, evidencia que no existe una comunicación asertiva hacia los empleados por parte de los directivos, por lo que se siguen estas políticas sin conocer a fondo el porqué de estas, ¿cierto? Y las posibles consecuencias de no cumplir con estos lineamientos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces desde la parte administrativa, desde la junta directiva, ¿sí? O del gerente financiero, pues establece unas políticas, ¿cierto? De administración del efectivo, unas políticas de inventarios, unas políticas de gestión del capital, ¿sí? De gestión del capital de trabajo. Y muchas veces los empleados pues no lo entienden, y como no lo entienden, pues no la cumplen a cabalidad. Eso es lo que sucede muchas veces. ¿Y qué ocurre? Pues que se empeoran o se agudizan más los momentos de liquidez, ¿cierto? O se desperdician oportunidades para poner a rendir esos superávits de efectivo, ¿no? Esos excedentes de efectivo. Cualquiera de los dos casos puede generar reducción en la competitividad de las empresas y pérdida de imagen corporativa frente a los proveedores y clientes. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? ¿No? No, señor. Ok, ok, perfecto. Bueno, de acuerdo con Figueredo, Proenza y Labrada, 2003, las posibles causas por las que una empresa puede tener problemas en la administración óptima del efectivo son las siguientes 7 causas. ¿Sí? Primero, no se realiza administración y control del efectivo. Eso es muy común en las pymes, lamentablemente, ¿no? Y a veces resulta que el costo, que ese errorcito puede terminar en ¿qué? En iliquidez de la empresa. Y muchas pymes se quiebran en los primeros meses o años de vida por eso, porque se quedan ilíquidas. Y como se quedan ilíquidas y pues los bancos no los conocen, ¿sí? Pues no les pueden prestar dinero, o de hecho no se arriesgan a prestarles dinero, aunque se podrían, y pues la empresa termina quebrándose. Es lo que sucede. Y buenos proyectos. Bueno, 2, no se lleva un análisis metodológico, cualitativo y cuantitativo del capital de trabajo. Se sabe que hay un capital, pero no se sabe exactamente, ¿sí? Cuánto es lo que se debería mantener,
Si en casos de momentos de liquidez, cuál es la forma de obtener recursos que no sean tan onerosos, ¿sí? Cuando hay excedentes de efectivo, ¿qué hacer con esos excedentes de efectivo? ¿Sí? Hay empresas, por ejemplo, que algunas cooperativas dicen, no, yo la verdad me interesa más, no me interesa tanto el rendimiento que puedan obtener, pero sí el salvaguardar y asegurar pues que esos recursos no se malgasten y que estén más o menos y que sean rápidamente convertibles en efectivos. Yo me acuerdo por ahí un compañero de ustedes en anteriores periodos me comentaba que en la cooperativa donde él trabaja, lo que se hace es invertir en CDTs con vencimiento a 90 días, ¿sí? Y pues eso como lo están invirtiendo, digamos, en forma esporádica, pero pues no tan separado porque pues la empresa sí genera unos cuantos excedentes de efectivo. Pues entonces esos 90 días rápidamente se están cumpliendo y pues están quedando o están logrando, ¿sí? Cubrir esos gastos de operación de la empresa y les ha funcionado bien, ¿sí? Hay otras empresas que también generan importantes excedentes de efectivo, sobre todo al comienzo, por ejemplo, en instituciones educativas, y qué hacen con esos excedentes de dinero, ¿sí? Porque obviamente ellos también hacen una planeación, una planificación de tesorería, ¿no? De lo que piensan gastar durante el mes, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Así como en forma semanal, ¿no? Y quincenal. Pues ellos invierten esos recursos en fondos de inversión, ¿sí? En portafolios de, no sé, de acciones, de bonos o una mezcla de, digamos, portafolios que incluyen diferentes instrumentos financieros, ¿sí? Y pues eso les ofrecerá rendimientos un poco superiores, pero pues también corren el riesgo de que posiblemente en el momento en que más necesiten esos recursos, que necesitan pues disponer de ellos, eh, mm, los rendimientos no sean tan buenos, ¿no? E incluso dependiendo del instrumento en que lo incluyan, pues puede tener una sanción, ¿sí? Si hace un retiro antes de determinada cantidad de tiempo, ¿sí? 90 días o, bueno, lo que se haya establecido, ¿cierto? Tercero, no se realiza el flujo de efectivo, más bien no se planifica el flujo efectivo, por esto pueden existir limitaciones en el control del efectivo. ¿Mm? Cuarto, dentro de la empresa no se utiliza ningún método para hallar el monto efectivo mínimo para realizar las operaciones propias de la empresa. Quinto, no existe forma de hacer un análisis cercano sobre el activo corriente, sobre cuál es el monto real del activo corriente en cada momento, ¿sí? En cada hora del día incluso. Sexto, no es posible saber si la empresa necesita financiamiento adicional o invertir los excesos, ¿sí? Y séptimo, no se realizan auditorías internas que obligan a realizar estas actividades. Eso es pues algo bastante común en nuestras empresas, en nuestras pymes, ¿cierto? A partir de esta figura número 1 que observamos allí es que está mostrando. En el centro está mostrando el saldo óptimo efectivo, ¿sí? Y al lado izquierdo y derecho, pues los diferentes motivos. ¿Para qué? Para mantener un saldo óptimo de efectivo, que son, ¿sí? Las razones para mantener un saldo efectivo. El ciclo operativo, la incertidumbre, la cobertura crediticia, ¿sí? Por el lado izquierdo y por el lado derecho el ciclo de caja, las oportunidades y el margen de seguridad. Ahora vamos a ver exactamente a qué corresponde cada uno de esos elementos. Como dice allí, a partir de la figura 1 se observa el flujo de elementos que intervienen en el saldo óptimo efectivo. El ciclo operativo, el que tenemos acá, ¿cierto? Corresponde a la cantidad de capital de trabajo necesario para que la empresa pueda realizar sus actividades diarias. El ciclo de caja, que es el segundo, también en la parte superior derecha, corresponde al periodo entre los pagos que se realizan tanto a los proveedores como a los empleados, ¿sí? El ciclo de caja, o sea, entradas y salidas de dinero. O más bien, salidas de dinero, pero unas son para proveedores, o sea, para la actividad, y los otros son, pues, a los empleados, que obviamente es un desembolso que por ley tiene que llevarse a cabo, ¿cierto? De acuerdo a las normas. La incertidumbre, ¿cierto? Hace referencia a la dificultad de conocer con precisión el momento en el que se registrarán las entradas de efectivo.
¿sí? Bueno, las entradas y las salidas de efectivo. Y las oportunidades corresponden a su manejo eficiente de la compra de valores negociables, como por ejemplo, no sé, CDTs, acciones, o incluso instrumentos derivados, ¿no? Valores negociables que ofrecen un rendimiento moderado. La cobertura crediticia, ¿sí? Que tenemos acá, cobertura crediticia, significa que la empresa tiene la capacidad para cumplir con el pago de créditos a corto plazo, ¿sí? Cobertura crediticia, ¿sí? Su nombre lo dice. Y el margen de seguridad es el saldo para cumplir con las emergencias que se puedan presentar, ¿sí? Es un margen, un colchoncito de seguridad. ¿Ok? Bueno, ahora ya entremos al modelo BUMOL. En el libro de Transactions, Demand for Cash and Inventory Theoretic Approach de William BUMOL, que fue publicado en 1952, plantea, ¿sí?, el modelo desde el cual se busca calcular el saldo óptimo efectivo, teniendo en cuenta los costos relacionados. ¿Qué son costos relacionados? Pues son los costos de ordenamiento, o sea, para solicitar, ¿sí? Y, o sea, poner una orden, ¿sí? Una orden puede ser, por ejemplo, de conversión de instrumentos financieros a efectivo, ¿sí? Y costo comercial, ¿sí? O sea, el costo por cada transacción, ¿sí? El costo por llevar a cabo esa conversión de un título valor a efectivo. Obviamente, en algunos casos puede ser casi que, bueno, muy bajito, casi que nulo, si por ejemplo lo hacemos a través de una aplicación de internet, pero si se trata del modelo normal, pues tiene un costo, ¿no? Tiene un costo y es variable, ¿sí? Dependiendo del instrumento. Bueno, este modelo está inspirado en la administración de inventarios, ¿sí? El modelo BOMOL, en cuanto a que busca minimizar los costos mientras se establece el saldo óptimo efectivo, el cual debe garantizar que la empresa pueda cumplir con las obligaciones adquiridas. Ese saldo, dicho saldo, se tomará como base para reducir el costo total correspondiente al aprovisionamiento y mantenimiento, ¿sí? ¿Aprovisionamiento de qué? Pues de inventario, ¿no? Bueno, Figueredo, Provenza, Labrada, 2003. Este modelo se sustenta bajo condiciones de previsión perfecta, es muy importante. Este modelo BUMOL, ¿sí?, del saldo óptimo efectivo, se basa en condiciones de previsión perfecta. ¿Eso qué significa? Es decir, que las salidas de efectivo son constantes durante el periodo en que se realiza el análisis. Por lo tanto, es necesario conocer las variables, ¿sí?, con anterioridad y el comportamiento que éstas tienen o tendrán durante el periodo. El modelo de demanda de efectivo de BUMOL, ¿sí?, o sea, que se está pidiendo los gastos, los retiros de efectivo que está necesitando la empresa, ¿sí?, esa demanda de efectivo BUMOL, descansa en el principio de minimizar los costos económicos por parte de las entidades que participan en el mercado. Este modelo constituye nada más que una explicación de la premisa transaccional para exigir dinero en efectivo. BUMOL asumió a priori, o sea, previamente, para liberarse el motivo prudente y especulativo de mantener saldos de efectivo por parte de algunas entidades económicas, que todas las transacciones de mercado son perfectamente predecibles. Eso es el supuesto. Y que el gasto de consumo de todas las entidades económicas se distribuye uniformemente en el tiempo, ¿sí? Eso significa que el mismo volumen de gasto se asigna a la misma unidad de tiempo, ¿sí? Y como ustedes saben, en la vida real, pues eso no ocurre, ¿no? Pero eso es lo que establece el modelo. Para simplificar el análisis, además de las disposiciones anteriores, BUMOL hizo una suposición implícita más sobre la uniformidad de la tasa de interés en la escala de toda la economía. Esto significó particularmente, ¿sí?, que esa tasa de interés de mercado, ¿sí?, o más dicho, la misma tasa de interés de mercado, ¿sí?, tanto para los depósitos, ¿sí?, o sea, la plata que se invierta, independientemente de su, sí, del instrumento y de su monto, ¿sí?, va a ser la misma como la de los préstamos, que la tasa de interés que yo pido prestado y con la que me devuelven o me pagan a mí por prestar los recursos es la misma.
Eso es lo que dice el modelo, ¿sí? Bueno, cabe añadir que Baumol entendía el ahorro, ¿sí?, también implícito, como cualquier forma de mantener activos financieros, ¿no? O como títulos valores, a lo largo del tiempo, excepto, mantener efectivo. Es decir, los activos, ¿sí?, con tasa de interés cero. Una simplificación adicional del modelo fue el hecho de que correspondía únicamente a la economía estática. Ese fue, ¿sí?, una explicación rápida, ¿sí?, que hizo Baumol. El modelo ignora por completo el problema del cambio de valor del dinero en el tiempo, ¿sí? La famosa, el principio, ¿sí?, de matemáticas financieras que dice que el valor del dinero en el tiempo cambia, ¿sí? O sea, 100,000 pesos de hoy 12 de julio, es diferente a 100,000 pesos dentro de un año, o 2 años, o 3 años, ¿sí? ¿Por qué? Por las diferentes, bueno, principalmente 3 motivos, ¿sí? Que son la incertidumbre, la inflación, ¿sí?, y la posibilidad de poner a producir ese recurso o obtener un rendimiento superior, ¿cierto? Bueno. Entonces decimos que ignora por completo el problema del cambio del valor del dinero en el tiempo, que el autor decidió no mencionar. La consecuencia del impacto del factor monetario representado por los precios cambiantes dentro de la economía. Baumol analiza 3 escenarios diferentes para una entidad económica que se esfuerza por definir su saldo de caja óptimo necesario para realizar operaciones en el mercado, es decir, un equilibrio que permita un consumo sin perturbaciones y al mismo tiempo que minimice los costos. O con lo siguiente, nosotros vamos a buscar, o yo voy a explicarles acá, unos, unos supuestos o los que acabo de mencionar, que no son tan realistas, ¿no? Pero ojo, no significa, digamos, los modelos no son malos per se, ni tampoco son perfectos, pero es bueno identificar, ¿cierto?, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Sin embargo, el modelo, en términos generales, y por ejemplo para nuestras economías en desarrollo, ha funcionado y funciona y se utiliza. ¿Okay? Bueno, entonces seguimos. Que Baumol analiza 3 escenarios diferentes para una entidad económica que se esfuerza por definir su saldo de caja óptimo necesario para realizar operaciones en el mercado, es decir, un equilibrio que permita un consumo sin perturbaciones y al mismo tiempo que minimice los costos. Primero, una entidad económica financia el consumo exclusivamente con sus ahorros acumulados anteriormente, por supuesto. Segundo, una entidad financia el consumo exclusivamente de fuentes externas, es decir, crédito en efectivo. Y tercero, una entidad financia el consumo con sus propios recursos. Sin embargo, estos no son ahorros, sino ingresos generados hoy. Los dos primeros casos pueden considerarse, ¿sí?, el de la entidad económica que financia el consumo solamente con ahorros acumulados y que la entidad también financia el consumo solo con fuentes externas, es decir, con crédito en efectivo, ¿sí? O sea, va y pide dinero en efectivo, ¿sí? Esos dos casos pueden considerarse conjuntamente desde el punto de vista de los costos de transacción. Esto es factible solo debido a que la disposición que impone una tasa de interés uniforme para toda la economía, así supuesto, ¿cierto?, implica el mismo costo económico de mantener saldos de efectivo independientemente de la fuente del dinero de la transacción, ¿sí? Esto se debe a que el costo de los intereses perdidos debido al retiro de una cierta cantidad de activos, ¿sí?, por ejemplo, de acciones, de CDTs, ¿sí?, que generan intereses, ¿sí?, será igual al interés cobrado sobre el dinero de crédito, ¿sí? O sea, al dinero que yo pida prestado, ¿sí? Baumol expresó esos casos con el uso de modelos de la siguiente manera. Una entidad necesita una determinada cantidad T de dinero, ¿sí? T es la cantidad de dinero que necesita una empresa para cubrir los gastos de los consumidores en una determinada unidad de tiempo, ¿sí? Veamos que sea, no sé, un trimestre, ¿sí?, o un año. La entidad financia ese gasto mediante la disposición de la totalidad o de una parte de sus depósitos, bien mediante el endeudamiento, suponiendo que en un principio no tiene que aportar saldo en efectivo, ¿sí?, por un importe T de dinero, ¿sí?, sino que puede sacar efectivo, ¿sí?, en C cuotas iguales, o sea que C es la variable cuotas iguales, ¿sí?, dice ahí entre paréntesis,
tanto en unidades de tiempo como en términos de su cantidad. Los saldos de caja implican, sin embargo, dos categorías generales de costos, que son costos de oportunidad perdida o costos incurridos para pagar la deuda crediticia, ¿sí?, de interés calculado con la tasa de interés de mercado, o sea que vamos a denominar I, ¿sí?, y costos de transacción en el sentido amplio, ¿cierto? O sea, conversión de activos que generan intereses en efectivo, que lo denominamos la variable B o el costo del crédito, ¿cierto?, que incluye no solo el costo del tiempo alternativo dedicado a esas operaciones, o sea, los llamados costos de realizar, ¿sí?, sino también las comisiones cobradas por las entidades financieras por dichas operaciones, ¿sí?, que Baumol considera como costos fijos. Es decir, B, la variable B minúscula que tenemos allí sombreada o resaltada, ¿sí?, es o corresponde al costo de convertir valores negociables a efectivo, que es una constante. T mayúscula son las necesidades de efectivo al año, ¿sí?, la cantidad de plata que se necesita en el año, y C es el monto de efectivo óptimo, ¿sí?, la cantidad óptima de efectivo que debe mantener la empresa, ¿sí?, por periodo que se esté analizando. Con tal formulación del problema y teniendo en cuenta los supuestos anteriores, una entidad debe constituir saldos de caja dentro de un cierto límite de tiempo. Eso aquí corresponde esos saldos de caja dentro de un cierto límite de tiempo, eso es T sobre C, ¿sí? O sea, las necesidades totales de efectivo al año entre el monto óptimo de efectivo. Que esa división aquí corresponde, que es lo que estoy leyendo acá. Esa división nos va a arrojar como cociente el número de transacciones necesarias en el periodo. Esto implica unos costos de transacción totales iguales, ¿sí?, que si vemos allí, ahí a mano derecha, ¿sí?, en términos algebraicos sería multiplicar la B, que es el costo de convertir valores negociables a efectivo, que es una constante, por, ¿cierto?, la división entre T sobre C, ¿sí?, o sea, el costo por ordenamiento. Dado que los costos del consumidor se distribuyen uniformemente en el tiempo, un saldo de caja promedio, ¿sí?, propiedad, ¿sí?, o es dueña de una determinada entidad, es igual a C medios, ¿sí?, o sea, el promedio. El promedio simplemente tomando ese C y dividiéndolo entre 2, ¿sí? Lo que según Baumol permite calcular el costo de servicio del saldo dentro de todo el tiempo en cuestión, ¿sí?, que sería I, la tasa de interés, por C entre 2, ¿sí? O sea, ese costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Donde I, ya sabemos, es la tasa de interés, C es la inversión del saldo de efectivo en el mercado financiero y C medios, pues es el promedio de efectivo. O ese C dividido entre 2, ¿no? Por lo tanto, es obvio que el costo de mantenimiento de un saldo efectivo para una entidad es la suma de los costos de instalación y de los costos de mantenimiento, ¿sí? Que eso nos daría ¿qué? El costo total. Entonces, por tanto, el costo total va a ser igual a B por T sobre C más I por C sobre 2, ¿sí? El problema clave en el modelo Baumol es la búsqueda del saldo de caja óptimo ya definido que debe establecer una entidad para financiar sus necesidades de consumo. La fórmula que determina su volumen se obtiene calculando la derivada de la función de costos, ¿sí?, económicos totales expresada con la fórmula 1, ¿sí?, la que ya yo he puesto anteriormente, para calcular C. Por lo tanto, la derivada de esa anterior fórmula de la 1, la 1 fue, lo que pasa es que no le puse el 1, la 1 fue la del B, esta. Bueno, B por T sobre C, la fórmula 1. Por lo tanto, la derivada va a ser igual, ¿sí?, a menos B por T sobre C, ese C, el denominador, la C, elevado al cuadrado, más I sobre 2 igual a 0, ¿sí? Después de la transformación, ¿sí?, o de esa derivada, se obtiene la siguiente fórmula que permite calcular el volumen buscado de C, ¿sí?, o sea, de cash, que será igual, o del monto óptimo, ¿no?, que va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por B por T mayúscula sobre I, ¿sí? De esta manera se alcanzan los supuestos básicos del modelo discutido.
La fórmula derivada anterior indica que la demanda de efectivo de una entidad racional es proporcional a la raíz cuadrada del valor total de las transacciones, ¿sí? 2 por B por T. La B ya sabemos que es una constante. La T también es el monto total de efectivo al año por 2, y eso todo dividido entre la tasa de interés o costo de oportunidad. Es proporcional a la raíz cuadrada del valor total de sus transacciones dentro de un cierto tiempo e inversamente proporcional, ¿sí?, a la raíz cuadrada de la tasa de interés de mercado, ¿sí?, o sea, el denominador. Además, se sugiere que el aumento de los costos de transacción eleva el saldo efectivo de una entidad en la medida de la raíz cuadrada del cambio de esos costos. El tercer caso que consideró Baumol es efectivo en activos que generan intereses. Es obvio que una entidad racional invertirá todos los recursos que excedan los gastos corrientes planificados, ¿sí?, o sea, ese excedente de dinero, naturalmente, a menos que los costos de transacción, o sea, transformar ese efectivo en activos que generen intereses y viceversa, pues sean más altos que los ingresos generados, ¿sí? Si por hacer una operación de convertir un título valor en efectivo, recibe menos, ¿sí?, de lo que le cuesta hacer esa operación, pues no lo lleva a cabo, ¿no?, porque estaría perdiendo dinero. Este caso requiere complementar el modelo anterior con los costos de transformación involucrados en transformar una parte o la totalidad de los ingresos en efectivo en activos que generan intereses. Con el uso de los símbolos empleados anteriormente, este caso puede describirse en forma de modelo de la siguiente manera. Al comienzo de un determinado periodo, una entidad genera un ingreso, ¿sí?, igual al gasto de consumo planificado, es decir, un T volumen, ¿sí?, volumen T. Decide transformar el volumen, ¿sí?, vamos a decir, no el total, sino un volumen I, en activos que generan intereses y dejar la parte restante de los ingresos que asciende o que corresponde a R como la reserva de dinero de la transacción. ¿Sí? Bueno, entonces, en vista de lo anterior, la entidad se verá obligada a establecer nuevamente saldo de caja para financiar los consiguientes gastos de consumo después del periodo, ¿sí? O sea, sería una razón, una relación de T menos I sobre T, ¿sí? Ya habíamos dicho entonces que el volumen completo es T, y si a T le restamos la I, que es los activos que generan intereses, y esa variación le viene en TT, ¿sí? Pues entonces eso serían, o correspondería a los gastos de consumo después del periodo. Dado que un volumen promedio de efectivo en esa parte del periodo es igual a T menos I sobre 2, ¿sí?, o sea, el promedio, pues el costo de los intereses perdidos debido a mantener un saldo efectivo que asciende ese monto R, ¿cierto?, corresponde a T menos I, y hacer que la inversión sea igual a I se expresará con la siguiente fórmula, ¿sí?, que vemos allí en el número 4, este apartado número 4. Es T menos I sobre T por I por T menos I sobre 2, y eso más B. Cuando se ha gastado todo el saldo de caja, o sea, la parte de los ingresos que no se ha invertido de una entidad determinada, y la entidad no ha generado ingresos adicionales, pues entonces surge la necesidad de liquidar la totalidad o una parte del volumen de inversión, posiblemente con los intereses devengados, ¿sí? Todo, ¿sí?, con los intereses devengados. En tales circunstancias, una entidad enfrenta a un dilema de decisión descrito en el primer caso, con la única diferencia de que no comprende, o que no abarca más bien todo el periodo, sino una parte definida, ¿sí?, o un segmento, ¿sí?, que corresponde a I sobre T. Por lo tanto, el costo económico total de la transacción en efectivo para ese plazo ascenderá a I sobre T por I por C medios, más B por I sobre C. O sea, es pues algebraicamente reexpresando esto de acá, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Que después de diferenciar, ¿sí?, o de relacionar, o más bien de derivar, ¿sí?, con relación a C, a la variable C, pues produce una fórmula idéntica a la de los otros dos casos que define, ¿sí?, el volumen óptimo de saldo efectivo para esa parte de un periodo. Es decir, después de que el volumen inicial de efectivo de la transacción se haya gastado por completo, ¿sí? Y ahí podemos ver, y eso lo hacemos con la fórmula número 3.
Sin embargo, el tema crucial de esta situación modelo es la definición del volumen inicial óptimo del efectivo de transacción de una entidad. Se llega a ella, al igual que en todos los demás casos, mediante el cálculo de una derivada de la función de los costos económicos totales de mantener saldos de transacciones durante todo el periodo. Esta vez en relación con el volumen de inversión, ¿sí? Una variable I, ¿sí? O considerando una variable I. Por lo tanto, al diferenciar o al derivar, ¿cierto? La función que obtenemos esta ecuación que está aquí en el número 6, que sería igual a t menos i sobre t por i por t menos i sobre 2, ¿sí? Más b, más i sobre t por i por c medios más b por 1 sobre c. ¿Mm? Eso obviamente tiene digamos, yo no he puesto todo el procedimiento de derivación, ¿no? Solamente el resultado, pues para no gastar tiempo en la explicación algebraica, pero pues se llega ahí. ¿Mm? Su derivada es la siguiente, ¿sí? La derivada de esto es la siguiente, del 6. ¿Mm? Es menos t menos i sobre t, ¿mm? Por i más i por c sobre 2t más p sobre c. Que después de la igualación a 0 y sustituyendo el ct menos i por r, ¿sí? Nos daría, y despejando obviamente la r, ¿sí? R es igual a c medios más b por t sobre i por c. Esto es una coma, no es que sea un apóstrofe, esto es una coma. Transformando esta fórmula, ¿sí? A r igual c al cuadrado sobre 2c más b por t dividido i por c, y luego sustituyendo ese c cuadrado, ese que está en el denominador, ¿sí? C al cuadrado, de acuerdo con la fórmula calculada anteriormente, que era ese 2 por b por t sobre i, entonces r, ese que está acá, r, va a ser igual a 2 por bt sobre i por c, ¿sí? Entonces, eso es alcanzado, ¿sí? Digamos, esa expresión de r igual a 2 por bt por i por c, ¿sí? Se consigue, como dice allí, después de la sustitución inversa, o mejor dicho, después de yo tener esto, puedo hacer una sustitución inversa y me daría, obviamente, aplicando unas álgebra, ¿sí? Unas reexpresiones de estos términos, y me daría que R es igual a C. De esta forma se llega, ¿sí?, a la misma conclusión en cuanto a que los principios de mantenimiento del saldo óptimo de transacciones por parte de una entidad en las dos variantes anteriores, pues es lo mismo, ¿no? Es la misma. Bueno, ahora veamos la función de costos económicos del modelo de Bumol, un enfoque alternativo. El modelo de demanda de efectivo presentado anteriormente, formulado por Bumol, no plantea ninguna duda con respecto a la corrección de sus supuestos en cuanto a los principios de creación de la demanda de efectivo por parte de las entidades individuales del mercado, que es un requisito previo para sus transacciones. Sin embargo, se pueden hacer algunas modificaciones serias sobre los principios sobre los que el autor estructuró sus costos alternativos de mantener efectivo. Nos referimos a los costos de oportunidad perdidos o el interés cobrado sobre el crédito, particularmente en el contexto de la función de los costos de transacción que derivó. Como puede verse en el modelo, Baumol definió la función de costos alternativos de mantener el dinero de la transacción como el volumen de interés que se perdió o pagó, calculado sobre la base de un volumen promedio efectivo que una entidad tenía en un momento determinado. Por lo tanto, pasó por alto en forma completa el hecho de que una entidad que renuncia a mantener un determinado depósito como activo, ¿sí?, como activo financiero, un CDT o un instrumento financiero que genera intereses, ¿sí?, o pide el dinero a través de deuda, pues pierde de esta manera los ingresos que obtendría de los intereses, ¿sí?, sobre el total. Y no solo el promedio, ¿sí?, o sea, el saldo de caja. Solo como ejemplo, tomando un caso extremo, cuando al comienzo de un periodo una entidad establece un saldo de transacciones igual al valor total de las transacciones dentro de ese periodo, se puede concluir de conformidad con el razonamiento Bumol que el volumen de transacciones perdidas o pagadas, el interés, o en este caso el interés,
se calcula exactamente sobre la mitad del valor de la transacción y no sobre el total, como debería ser. Está claro que toda esta suma reduce el valor de los activos que generan intereses o denota su deuda crediticia. El razonamiento de Baumol podría corroborarse teóricamente, ¿sí? O parcialmente bajo ciertas circunstancias. Cuando una entidad realizó un número infinito de transacciones de saldo efectivo de apertura para reducir al máximo el costo de los intereses perdidos o pagados. Tal solución implicaría, debido al número infinito de transacciones, enormes costos de transacción, cuyo volumen también crecería infinitamente. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, debido al hecho de que Baumol, al formular su función de costos alternativos de poseer efectivo de transacción, descuidó por completo el problema del momento, ¿sí? O sea, el momento del tiempo, y el número de transacciones, o sea, el número de transacciones era la letra B, ¿cierto? Y el número de transacciones para establecer saldos de efectivo dentro de un tiempo determinado, pues el valor absoluto del error de medición del volumen de dichos costos, pues no estará sujeto a cambio, ¿sí? No va a sufrir ningún cambio. En vista de lo anterior, el teorema de Tobin, ¿sí? Porque acuérdense que este es otro que también intervino, aunque no vamos a profundizar en él. El teorema de Tobin parece estar justificado, dijo Tobin. El cálculo, él lo hizo después, ¿no? El cálculo de Baumol de los costos de intereses es bastante difícil de comprender. Esto se debe a que la pura lógica sugiere que el volumen de ingresos generados por una entidad a partir de los intereses devengados o el costo pagado por usar dinero de crédito es igual a la tasa de interés del mercado en un cierto periodo de tiempo y un saldo promedio de activos que generan intereses, ¿sí? O un saldo promedio de una cuenta de crédito, ¿sí? O sea, de una cuenta corriente. Esto no puede conciliarse en modo alguno, ¿sí? Con la definición del problema contenido en la obra de Baumol. O sea que le está haciendo ahí una crítica a Tobin a ese modelo Baumol, ¿sí? Sin embargo, como ustedes saben, el modelo Baumol-Tobin, ¿cómo fue que surgió? Pues que Tobin le hizo unas adaptaciones al modelo de Baumol y por eso se creó el modelo Baumol-Tobin, que es el que ustedes tienen allí en la plantilla de Excel y también pues lo tienen mencionado y señalado en la guía de actividades. ¿Sí? Ahora hagamos este ejemplo de aplicación. ¿Sí? Aquí a mano izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos señalado, ¿sí? Aquí vemos ingresos de efectivo diarios, ¿sí? Desde el día 1 hasta el día 25. Estos son los montos, ¿sí? De egresos de retiro, ¿sí? Y aquí tenemos el desvío. ¿Qué es el desvío? Pues el desvío corresponde a la diferencia entre lo que debía mantenerse en caja y, y la salida de dinero, ¿sí? O sea, como quien dice el desfase, ¿sí? Miren que está dando negativo en muchas ocasiones, aunque también algunas está dando positivo o con excedente, ¿cierto? Excedente o saldo positivo, ¿sí? Bueno, el promedio es el que tenemos acá, que son 4.231.753, ¿sí? Este que vemos acá. El desvío, ¿sí? Es este acá, o como quien dice en términos estadísticos, ¿sí? El desvío sería la desviación estándar, ¿sí? ¿Qué tanto está alejado de la media? ¿Sí? Está alejado o corresponde a una desviación estándar, ¿sí? De 13.360.794. ¿Sí? Y la varianza es ¿qué? Pues es la raíz cuadrada de esa desviación estándar, ¿no? Que es ese número grande que tenemos acá. Ese no nos interesa, pero bueno. El promedio del desvío sí están medidos en términos monetarios, ¿sí? Digamos en dólares. Aquí a mano derecha tenemos los ingresos de efectivo diarios. Estos son salidas de dinero, estos son ingresos de dinero, ¿sí? Obviamente todos son positivos, ¿no? Y vemos que al final del mes nos da 1.057.893.831,05. Y el promedio, ¿sí? Es este mismo acá. 42.315.753, pues con 24. O sea que este promedio no es el promedio de los egresos, sino es el promedio de los ingresos. ¿Sí? Ok. Luego aquí tenemos otra tablita que nos está mostrando las variables, ¿sí? Y los valores de esas variables. El saldo inicial de efectivo es la C minúscula
y corresponde a 32.631.833,32, que es este mismo valor que tenemos en el día 1. El monto efectivo periódico necesario, ¿sí?, es la T minúscula, ¿sí?, el monto efectivo que se requiere. ¿Es de cuánto? Es de 740.525.682. ¿Sí? ¿Cuál es el costo de convertir esos valores negociables en efectivo? Que corresponde a esa, que es una constante, que es la letra B. Son 500.000, ¿sí?, por cada transacción realizada. Y la tasa de interés, que pues ya vimos el modelo Bumol, supone que es la misma tasa de interés que cobra y que recibe por prestar dinero, ¿no?, o que recibiría por prestar recursos, ¿sí?, que es del 10%. Aquí vemos debajo en el modelo Bumol tres cosas, dos, los datos y la solución, ¿sí?, del cálculo, ¿no?, con base en la fórmula de optimización del efectivo. Veamos aquí cuáles son los datos que tenemos con base en esas dos tablas anteriores. El costo de oportunidad de mantener efectivo, que es la tasa de interés, es del 10%. El costo de convertir los valores negociables a efectivo, o que es la variable B minúscula, corresponde a 500.000. El saldo inicial de efectivo son esos 32.631.833,32. Y el monto efectivo anual necesario, ¿sí?, lo que se supone que va a necesitar al año la empresa, es 740.525.682. Entonces vamos a sacar ese óptimo. Ahí donde dice solución, ¿sí? Dice determinación del nivel de efectivo óptimo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el C asterisco? ¿Sí? Ese monto de efectivo óptimo. Pues es 2 por T, o mejor dicho, esto es raíz cuadrada, ¿sí?, de 2 por T por B sobre I, ¿cierto? Haciendo estas operaciones con base en estos valores de estas variables nos da 86.053.802, ¿sí? Ese es el C asterisco. ¿Qué es el C asterisco dividido entre 2? Eso es el promedio de ese valor óptimo efectivo, que sería exactamente la mitad, ¿sí? La mitad de 86.053.802, pues son 43.026.901. ¿Cuál es ahora, respecto al costo de oportunidad? ¿A qué corresponde el costo de oportunidad? Pues corresponde a C entre 2 por I, ¿sí? Y haciendo ese cálculo, pues nos da 1.631.592. Y eso es el costo de oportunidad. Y el costo comercial será igual a T sobre C por B, ¿sí?, que realizando pues los cálculos, el B ya sabemos que es 500.000, T ya sabemos que es 740 millones, ¿sí?, y dividido entre C, que es el C, sí, el C es este mismo, saldo inicial de efectivo, ¿sí? Lo que pasa es que aquí está en minúscula, aquí está en mayúscula, ¿sí? Eso nos da 11.346.676, ¿sí? Y miren, aquí a mano derecha tenemos los valores en la caja, ¿sí? Digamos, aquí está calculado algebraicamente estos resultados que tenemos acá. Aquí en esta tabla que pues se hizo en Excel, vemos cómo el efectivo, digamos, los periodos de efectivo, ¿sí?, o los días de que hay que mantener de efectivo, vemos como ese C asterisco corresponde a ¿qué? A un monto que se encuentra entre el segundo y tercero, ¿cierto? Miren que entre 74.947.587 y 117.203.340, entre esos dos se encuentra el saldo óptimo efectivo, que son esos 86.053.802, ¿cierto? Y vemos también entonces ahí los resultados del saldo inicial de efectivo, o sea, el C minúscula, el saldo medio de efectivo o saldo promedio de efectivo, que es ese mismo C dividido entre 2, el costo de oportunidad en montos, ¿sí?, o sea, el C entre 2 por K, esta K es lo mismo que la I, ¿sí?, C entre 2 por I, el costo comercial es T dividido entre C por I, ¿sí?, aunque aquí lo ponen como F, ¿sí? No, perdón, qué pena, aquí el F, qué pena, aquí el F es el B minúscula, el B minúscula ya sabemos que es el costo de convertir valores negociables en efectivo, ¿cierto? Sino que a veces utiliza la notación de F.
T entre C por F o T entre C por B, B minúscula, y la K si corresponde a la I minúscula. Y el costo de mantenimiento en efectivo es este que tenemos acá, que es el costo por mantener el efectivo dentro de la caja. Vemos como los valores en la caja, ¿sí? En la caja de la empresa, por encima, ¿sí? Por acá encima, o por debajo de ese C asterisco, ¿sí? Genera mayores costos a la empresa. Y damos un análisis de los resultados. El nivel de efectivo óptimo que debe disponer la empresa de telecomunicaciones debe ser del orden de ¿qué? Pues el que acabamos de calcular, de ese 86.053.802. ¿Sí? Garantizar o el garantizar este monto en la caja, ¿sí? ¿Qué haría? Pues que el costo de mantenimiento, ¿sí? Este costo de mantenimiento del efectivo, ¿sí? Sería o correspondería, miren que aquí lo vemos, con un saldo óptimo efectivo de 86.053.082, el saldo de, perdón, el costo de mantenimiento de efectivo de mantener esos 86 sería casi un 10%, ¿sí? Es decir, no, es un 10%, es 8.605.380, ¿sí? Una décima parte de esto. El costo del mantenimiento del efectivo se calcula sumando el costo de oportunidad y los costos de ordenamiento comercial, ¿sí? Y el costo de mantenimiento de efectivo, ¿sí? Va a ser igual a ese B por T sobre C, o sea, este, más este de acá, que es C entre 2 por I. La suma de estos dos nos da el costo de mantenimiento del efectivo, ¿sí? Que es este que tenemos acá, ¿sí? O sea, como quien dice, aquí está discriminado, ¿sí? En costo de oportunidad, aquí está discriminado en costo comercial, y al sumar ese costo de oportunidad más el costo comercial, pues me da el costo de mantenimiento del efectivo. ¿Ok? ¿Sí está claro ese ejemplo? Sí, señor. Bueno, perfecto. Profe, una pregunta, perdón. Ay, ¿puede regresar al cuadrito? Dígame. Es decir, que se necesitan acá 8.605.380 para mantener el efectivo promedio de lo que usa la empresa. Sí, ese sería el costo de mantenimiento del efectivo, correcto. ¿Sí? Ah, ya, listo, gracias. Ok. Bueno. Ahora veamos inventarios y cantidad óptima de pedido. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? Déjame ver si puedo, es que tengo el celular. Bueno, intente. Ok. Desde donde dice cantidad económica de pedido. Sí. Ok, vamos a intentarlo. El modelo de la cantidad económica de pedido permite determinar la cantidad de inventario que se recomienda mantener y que reduce los costos al mínimo. El modelo utiliza una fórmula matemática que considera que los costos de tener inventarios y los costos de no tenerlos se comportan en forma inversa. Por ello, debe haber un costo mínimo para cierto nivel de inversión. Por ejemplo, considere el costo de una empresa que utiliza mensualmente 1.000 unidades de cierto material cuya producción es uniforme y que cuenta con las 1.000 unidades al principio de cada mes. Mantener inventarios le cuesta a la empresa 5 pesos por unidad y el costo de hacer un pedido es de 63 en cada ocasión. ¿Le convendrá hacer pedidos mensuales de 1.000 unidades? Podríamos hacer algunos cálculos siguiendo el procedimiento de prueba y error para observar qué pasa con los costos totales en un año. Cuando se cambia el tamaño de pedido, en un año cuando se cambia el tamaño de pedido. Un supuesto de los cálculos que se presentan en la figura 3 es que lo que se recibe al principio del periodo se consume totalmente durante el mismo, de manera que el nivel de inventarios al final del mes es de 0 unidades.
Por lo mismo, el inventario promedio durante cada mes es de 500 unidades. Perfecto, muchas gracias. Pues miren, esto que estamos aquí, o que ustedes están leyendo, corresponde a lo que, digamos, el modelo de Bumol, pero solamente orientado ¿a qué? A la administración de inventarios. ¿Ok? Acuérdense que yo les dije que el modelo de optimización de efectivo está basado en el teorema o el planteamiento inicial que había hecho Bumol de cantidad óptima de pedido, que tiene que ver con la administración de inventarios. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para calcular la cantidad económica de pedido. Miren esa tabla, las variables lo que hay en la primera fila, ¿cierto? Aquí corresponde. Este es el pedido, el tipo de pedido que puede ser anual, semestral, trimestral, hasta diario. El número de pedidos, ¿sí? Correspondientes. El costo de mantener, ¿sí? O el costo de realizar, ¿sí? Y el costo de pedir, el costo de mantener o de mantener, perdón, esos inventarios y el costo de pedir más inventario. ¿Sí? Tenemos un inventario inicial, esto es, digamos, son términos monetarios, un inventario inicial. Ah, no, pero esto no es monetario, no, esto es en cantidades. Estos son cantidades de inventario inicial. Esto es inventario promedio también, obviamente en cantidades, ¿sí? O sea, este inventario inicial, este inventario total dividido entre 2, ¿sí? El costo total de pedir, ¿sí? Entonces también están esas mismas unidades. Miren que es simplemente la acumulación de este costo de pedir, ¿cierto? 63 más 63 da 126, 126 más 63. ¿Mm? Ah, no, perdón, ese es el acumulado. Sí, 63 más 63 da 126, ¿cierto? 63 más 126 nos da 189, ¿cierto? Ah, no, pero no es el acumulado. Ah, no. Miren lo que corresponde, qué pena. Es multiplicar el número de pedido por el costo de pedir, ¿sí? El número de pedido es 1, por el costo de pedir son 63. Ahora, el semestral, ¿qué significa cuántos pedidos se van a hacer? ¿Cierto? Si es semestral, pues al año, porque la medida de unidad va a ser al año, pues van a significar 2 pedidos semestrales, ¿no? Y 2 pedidos semestrales a 63, cada pedido, pues son 126. Aquí es 4, ¿sí? Como es trimestralmente y en un año hay 4 trimestres, pues sería 4 por 63, ¿cierto? Entonces nos da 252. Y así con los demás, ¿sí? Este, por ejemplo, es más elevado. Son 300, como es diario, entonces son todos los días se hace un pedido y cada pedido a 63, pues 365 por 63 nos da estos 22.995, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el costo total de mantener? Dice allí entre paréntesis, inventario promedio, o sea, este que está acá, multiplicado por 6, o sea, por el costo de mantener, ¿sí? Y tenemos allí también esos cálculos. ¿Cómo calculamos el primero? Ah, pues dice, inventario promedio 6.000. Y por 6, 6.000 por 6, ¿cuánto da? 36.000, ¿cierto? El segundo, 3.000, ¿cierto? Por 6, pues da 18.000, ¿sí? El tercero, 1.500 por 6, ah, pues sería simplemente 3, 6, 9, 9.000, ¿cierto? Y así con los demás, ¿sí? Es el coste de mantener, ¿sí? Sería este que tenemos acá y tenemos la fórmula de cálculo. Y el costo total anual, vemos allí que es simplemente sumar el costo total de pedir más el costo total de mantener, ¿sí? Está. Miren lo que dice allí y miren que está sombreado en color verde el quincenal, ¿sí? Que está dando un inventario inicial, ¿sí? De 500 unidades, un inventario promedio de 250 y un costo total anual de 3.012. Esta figura 3 muestra el procedimiento de prueba y error para determinar el tamaño óptimo de los pedidos de inventario, ¿sí? Entonces, allí lo que se observa son los costos totales que se tendrían, ¿sí? O que se asumirían para pedidos de diferente tamaño. El primer renglón, o sea, el que está en rojo, indica el costo total de mantener la inversión en inventario si se hace un solo pedido anual, ¿sí? Y en la última columna, en la última columna está acá, ¿sí? Vemos que el menor costo, miren, de todos estos costos total anual, el más bajito se consigue aquí, cuando el pedido se hace en forma quincenal, ¿sí? Entonces vemos allí que el menor costo se obtiene con pedidos quincenales,
¿sí? Así podría contestarse la pregunta inicial señalando que no conviene hacer pedidos de 1000 unidades cada mes, ¿sí? O sea que fueran 12 al año, sino de 500 cada 15 días. ¿Sí ven? Y miren lo que sucede. El modelo de cantidad económica de pedido permite encontrar, sin necesidad de hacer esta tabla de prueba y error, directamente ese resultado. Vemos allí cómo aplicando esta fórmula raíz cuadrada de 2 por T por CP, ¿sí? o por B, que es la constante, ¿sí? de cada transacción, dividido entre C por M, pues me va a dar el mismo resultado. CEP, pues es el costo económico de pedido, ¿cierto? T es la necesidad total de materiales en un año, ¿sí? O la cantidad de recursos que se adquieren al año, que son 12,000, ¿no? 12,000 unidades. CP, el costo de hacer pedidos, ya habíamos dicho que también se conoce como la B en el modelo, B minúscula en el modelo de optimización del efectivo, ¿cierto? Que corresponde en este caso a 63, el costo de pedir, ¿sí? Y CM es el costo de mantener inventario, ¿sí? Que sería el valor de 6, que corresponde a esta columna de 6. Y aplicando esa fórmula, miren lo que sucede. ¿Mm? Nos da como resultado, ¿sí? 2 por 12,000 por 63 dividido entre 6, nos da 502. Pero ustedes dirán, pero no nos da exactamente 500. Bueno, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia, ¿sí? Y es por el redondeo de las cifras, ¿sí? Pero realmente, si aplicáramos, digamos, aquí está dando 500 por lo que se hizo, digamos, a propósito en grupos, por ejemplo, mensuales y semanales y todo eso, pero haciéndolo ya con la fórmula exactamente, el pedido que se tendría que hacer en forma quincenal es de 502 unidades, ¿ok? Y conseguiríamos el óptimo de pedido, la cantidad óptima de pedido, ¿ok? ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok. Ok, Sí, perfecto. profesor, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Y miren, por ejemplo, pues estos son unas teorías, estos son unos conceptos bastante complejos, pero simplemente como por mencionarlo, ¿no? El sistema de costeo basado en actividades o Activity Based Cost, que es lo que significa ABC, Activity Based Cost, ¿sí? Es un modelo de administración de inventario que divide en grupos, ¿sí? De acuerdo con la inversión requerida, ¿m? De tal forma que los mayores esfuerzos de manejo y control se ejercen sobre el grupo o sobre el grupo, digamos, de elementos, de procesos más bien, perdón, de procesos, que representan los mayores niveles de inversión y no necesariamente sobre los inventarios más cuantiosos si se considera las unidades en existencia. ¿Cuál es la idea de ese ABC o Activity Based Cost? Pues es establecer una jerarquía para reducir los inventarios, ¿sí? Que tienen más impacto en los costos, ¿ok? Entonces, por eso es que ustedes cuando oyen del modelo de costeo ABC, lo que van a determinar es cuál es el costo de cada una de las actividades que se requieren para elaborar no sé, para fabricar un producto o para llevar a cabo un proceso, ¿sí? Y eso entonces agrupan esas actividades de acuerdo a ese impacto que puedan ejercer sobre el producto, ¿sí? Sobre el producto final, y entonces les van dando un valor arbitrario a cada uno de esos actividades o procesos, y la sumatoria de cada uno de esos procesos, ¿sí? Pues va a determinar el costo de elaborar un producto determinado o de prestar un servicio, ¿sí? Y pues ese es el principio. Ese es el principio del Activity Based Cost, ¿ok? Bueno, tenemos otro modelo que es el Just in Time o justo a tiempo, ¿sí? Para las empresas cuya producción es la materia prima, ¿sí? De otras y por lo tanto tiene una demanda derivada, o sí, o, digamos, producto de eso, ¿cierto? Se han desarrollado sistemas que permiten una administración eficiente de los inventarios, puesto que, ojo, que si se conoce cuál va a ser la demanda, ¿sí? O se proyecta cuál va a ser la demanda, se hace la planeación, ¿sí? ¿De qué? De la operación de la empresa, ¿sí? De lo que va a fabricar, de cuánto va a fabricar, de los recursos que requieren, el personal que se requieren, etcétera, etcétera,
¿sí? O el cálculo de los requerimientos de materiales o productos en proceso, ¿cierto? Pues entonces sería relativamente fácil de establecer pues este tipo de, digamos, estas variables, ¿sí? Para poder yo cumplir con esta forma de establecer o de costear los productos con base en el just in time, ¿cierto? Sistemas como el just in time ayudan a minimizar los saldos en inventarios al elevar al máximo su rotación. Ese es el objetivo, ¿sí? Elevar al máximo la rotación, ¿sí? El movimiento de esos, no sé, de materia prima que pase al producto en proceso y que allí pase al producto terminado, ¿cierto? Puesto que la recepción de inventarios está sincronizada con el uso inmediato de, digamos, podemos verlo como una fábrica donde cada uno de los elementos está entrando, está realizando, le está añadiendo valor, ¿cierto? Se le está dando un valor agregado a cada una de esas materias primas, ¿cierto? Se le va dando mayor valor agregado, hasta que llega a el producto terminado y ese ciclo se mantiene durante todo el tiempo como en una fábrica, como una siderúrgica y los materiales incluso ya, digamos, él nunca para. Digamos, cuando termina de realizar o de elaborar una, no sé, la unidad número 1000, pues enseguida en ese mismo instante entra, ¿cierto? O ya ha entrado previamente, perdón, cierta cantidad establecida de materia prima, ¿cierto? Que ya obviamente previamente ha pasado al producto en proceso y que permite que todo el tiempo la empresa esté o continuamente esté elaborando, esté trabajando y precisamente con ese tipo de modelo pues se consigue que los costos se reduzcan, obviamente suponiendo que son volúmenes altos de producción, ¿sí? Y este tipo de modelo, el just in time, es el que se utiliza en las economías asiáticas, ¿sí? Cuando van a fabricar sus productos, por ejemplo, China, ¿sí? Vietnam, todas esas economías, ¿cierto? Logran también obviamente con base en que, o asegurando, mejor dicho, que la materia prima que ellos están utilizando llegue a tiempo, que cumpla con los requerimientos, que cada una de las etapas no vaya a sufrir algún tipo de paro o de tropiezo, ¿sí? Entonces se logra reducir o se logra reducir al máximo el costo unitario de producir un determinado producto, ¿sí? Eso es lo que se busca en el just in time. Y pues en eso son muy buenos y han tenido mucho éxito las economías del sudeste asiático y obviamente también China, ¿no? Bueno, ahora factores que determinan el nivel de inversión en capital de trabajo. Básicamente son dos los factores que determinan el nivel de capital de trabajo que en proporción a sus ventas una empresa mantiene. Ellos son la gestión gerencial y el grado de rivalidad del sector, ¿cierto? Una desastrosa gestión gerencial asociada con el mantenimiento innecesario de altos niveles de cuentas por cobrar e inventarios puede hacer que la caja de la empresa colapse cuando los déficits que produce esta situación ya no puedan ser cubiertos con financiación bancaria y de proveedores. Por otro lado, cuando la rivalidad en un sector de la actividad económica es muy intensa, ello tiende a incrementar los días de cuentas por cobrar e inventarios que las empresas expuestas a dicha rivalidad pues deben mantener. Considérese el caso de una empresa que por sus características de operación asociadas con el grado de rivalidad del sector debe conceder 90 días de plazo en sus ventas y mantener 30 días de inventario. Pues en ese caso el margen bruto de la empresa es del 40%. ¿Mm? Si las ventas del año fueron 1.000 millones, sería de esperar o se esperaría que al final de dicho año, pues el valor de las cuentas por cobrar y los inventarios fuera el que se detalla a continuación. Es decir, dadas unas ventas de 1.000 millones, pues las cuentas por cobrar para 90 días serían una cuarta parte, ¿no? Porque 9 por 4 son 36, ¿cierto? 250 millones. Y el inventario, ¿cierto? Es que una doceava parte, ¿sí? Entonces sería 50 millones. Y el capital de trabajo operativo, pues sería la suma de los dos, de las cuentas por cobrar y del inventario, los 250 más los 50 millones. Entonces, los 250 millones de cuentas por cobrar se obtienen aplicando una elemental regla de 3, ¿sí? Si las ventas son de 360 días, que representan 1.000 millones, pues los de 90 días, ¿cuántas representarán? Ah, pues una cuarta parte, ¿cierto?
Dado que el inventario se valora al costo y teniendo en cuenta que el costo de ventas es del 60%, ya que el margen bruto es del 40%, pues el planteamiento que permite llegar al valor de 50 millones a precios para el inventario, ¿sí? Sería, si el costo de ventas de 360 días representa 600 millones, ¿sí? En 360 días corresponde a 600 millones, pues el de 30 días, que 30 días es ¿qué? Una 12ª parte, pues entonces, ¿cuánto representará? ¿Cierto? Al valor que resulta de sumar las cuentas por cobrar y los inventarios se denomina, como lo tengo así en color verde, el capital de trabajo operativo, ¿sí? Pues en estricto sentido, lo que una empresa requiere para operar está representado por el dinero necesario para financiar sus cuentas por cobrar y sus inventarios. Bueno, seguimos. Para el segundo año, las ventas, supongamos, crecen al 20%, ¿sí? O sea que pasan de 1.000 a 1.200 millones, como lo vemos acá. Si se mantuvieran los días de cuentas por cobrar e inventario, ¿sí? Lo mismo que margen bruto, ¿sí? O sea, una cuarta parte de 1.200 es ¿cuánto? 300 millones, ¿cierto? Para las cuentas por cobrar, ¿sí? Y si dividimos 1.200 millones ¿entre qué? Entre 12. No, pero este no da. Esperen un momento. 1.000 millones entre 50 millones. Es una 20ª parte, ojo. La relación entre 1.000 millones y 50 millones es una 20ª parte. Y si le sacamos la 20ª parte a 1.200 millones, ¿sí? 1.200 entre 20. Pues nos da 60 millones. Ok, ahí sí está bien el cálculo. ¿Sí? 60 millones. Y pues haciendo la sumatoria, ¿cierto? Para calcular capital de trabajo operativo, 300 más 60 serían 360 millones para el año 2 de capital de trabajo operativo. O sea que, como quien dice, el capital de trabajo operativo subió o se incrementó un 20%, ¿cierto? Al pasar de 300 millones a 360 millones. O sea, un crecimiento en términos monetarios de 60 millones. Entonces, significa que el capital de trabajo operativo se incrementó en 60 millones. Inversión que debe ser financiada por el propio flujo de caja de la empresa. Y ese flujo de caja es la utilidad EBITDA, ¿sí? O digamos la ganancia EBITDA, ¿sí? La utilidad EBITDA es la utilidad que finalmente se convierte en efectivo y queda disponible para atender los 5 compromisos que tiene la caja de toda empresa, ¿sí? Que son, o que se utilizan para pago de impuestos, atención del servicio a la deuda, o sea, pagar deuda más abono a capital, intereses más abono a capital, inversiones incrementales requeridas en capital de trabajo, es decir, de desembolsos para cubrir esos requerimientos de capital de trabajo, que como dijimos anteriormente pueden ser de tipo temporal o permanente, ¿cierto? Para la reposición de activos fijos, ¿sí? Para renovar esos activos fijos o cambiar de tecnología, ¿sí? En esos activos fijos, y pago o distribución de dividendos, ¿cierto? El tercer compromiso es precisamente, el de inversiones incrementales requeridas en capital de trabajo, ¿cierto? Es precisamente el de la inversión en capital de trabajo requerida para sostener el ritmo de crecimiento de la operación. Significa que no es lógico suponer que la inversión en capital de trabajo deba ser financiada con deuda o aportes de los socios. Tiene que ser financiado con la misma operación de la empresa. Bueno, si no, a la larga va a generarse un incremento en los costos y obviamente va a repercutir en la disminución de la utilidad y el rendimiento, ¿cierto? Bueno, esto es también otra explicación, pero veamos 4 razones por las cuales su empresa podría requerir capital de trabajo adicional. ¿Quién me ayuda leyéndolo? No estoy viendo la diapositiva. Dice, Sí.
Dice, las diferencias estacionales en el flujo de efectivo son típicas de muchas empresas que pueden necesitar capital adicional para prepararse para una temporada alta o mantener la empresa en funcionamiento cuando ingresa menos dinero. Segunda, casi todas las empresas tendrán momentos en los que se necesita capital de trabajo adicional para financiar las obligaciones con los proveedores, los empleados y el gobierno mientras esperan los pagos de clientes. Tercero, el capital de trabajo adicional puede ayudar a mejorar a la empresa de otras formas, como por ejemplo permitiéndole aprovechar los descuentos de proveedores comprando al por mayor. Y cuarto, el capital de trabajo también se puede utilizar para proyectar a los empleados temporales o para cubrir otros gastos relacionados con el proyecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y este concepto creo que lo habíamos visto la vez pasada, pero igual lo vamos a repetir, que es el días de ventas pendientes, o en inglés Days of Sales Outstanding. Los días de ventas pendientes, DSO, es el promedio de días que las cuentas por cobrar permanecen pendientes, ¿sí? O sea, pendientes de pago, ¿sí? O más dicho, pendientes de cobrar, antes de ser cobradas, ¿sí? Se utiliza para determinar la eficacia de los esfuerzos de crédito y cobro de una empresa para permitir el crédito a los clientes, así como su capacidad para cobrarles. Cuando se mide a nivel de cliente individual, puede indicar cuando un cliente tiene problemas de flujo de caja, ¿sí? Ya que el cliente intentará estirar la cantidad de tiempo antes de pagar las facturas. La medición puede utilizarse internamente para vigilar el monto aproximado de efectivo invertido en las cuentas por cobrar. No existe un número absoluto de días de ventas pendientes que represente una gestión excelente o deficiente de las cuentas por cobrar, ya que la cifra varía considerablemente según el sector, ¿sí?, de la industria y las condiciones de pago subyacentes. Pero por lo general, una cifra superior de un 25%, ¿sí?, o con respecto a las condiciones estándar permitidas, pues puede representar una oportunidad de mejora. Por el contrario, una cifra de días de ventas pendientes que se aproxime mucho a las condiciones de pago conocidas probablemente indica que la política de crédito de una empresa es demasiado estricta, ¿sí? La fórmula de cálculo de esos días de ventas pendientes es cuentas por cobrar dividido entre ingresos anuales por número de días en el año, ¿sí? Ejemplo, para el cálculo del Days of Sales Outstanding, DSO. Si una empresa tiene un saldo medio o promedio de cuentas por cobrar de $200,000, ¿sí? Su promedio de cuentas por cobrar de $200,000 y ventas anuales de de $1,200,000, qué pena, $1,200,000, entonces el valor o el monto de ese DSO va a ser igual a ¿qué? Ahí está la fórmula. Cuentas por cobrar, $200,000, dividido entre ingresos anuales, ¿sí? O digamos las ventas anuales que planea hacer. Van a ser 1,200,000. Listo, 200,000 entre 1,200,000 es que un sexto, ¿no? Y un sexto por 360 o 365 días, pues nos va a dar 60,8 días de ventas pendientes. Entonces, el cálculo indica que la empresa necesita 60,8 días para cobrar una factura, pues, normal o típica. ¿Ok? ¿Sí está eso claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, y conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones? Conclusiones. Un sello distintivo de la buena gestión empresarial es la capacidad de utilizar la gestión de capital de trabajo para mantener un equilibrio sólido entre el crecimiento, la rentabilidad y la liquidez. Cuando una empresa incurre en pérdidas y estas pérdidas afectan la caja, es porque la utilidad de EBITDA fue negativa o porque siendo positiva fue inferior al monto de los gastos financieros. Cuando esto ocurre, existe el riesgo de que dicho déficit sea cubierto, igualmente de manera irresponsable, con una mayor financiación de los proveedores. 3. El DSO, ¿qué era? Días de ventas pendientes, puede ser una medida útil para un adquiriente. Puede buscar empresas con cifras inusualmente altas de DSO, con la intención de adquirir las empresas y luego mejorar sus actividades de crédito y cobranza. De esta manera pueden despojar a las empresas adquiridas de parte del capital de trabajo, reduciendo así el monto de costo de adquisición inicial. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sería más. Eso era lo que yo tenía hoy para compartirles.
¿sí? Ya los demás temas de la guía, pues los vimos en la semana pasada, ¿no? Esto era simplemente como para profundizar un poquito más en el modelo de Humol y ver ahí un ejemplito de la aplicación del modelo y del costo económico de pedido de inventarios, ¿sí? Bueno, y ya lo último fue un agregado de, de los factores que determinan el nivel de inversión en capital de trabajo, ¿sí? No, profe, eso nos sirve mucho para tener también varios puntos claros y Ok. poder, digamos, tener un trabajo mucho más presentado para usted. Ok, perfecto. Bueno, esa era la idea. Perfecto. Bueno, muchachos, ustedes me dirán si necesitan resolver alguna duda sobre la guía o si ya tienen todo claro. Están en proceso Sí, todavía. señor, muchas gracias, profe. ¿Sí? Bueno, yo igualmente les comparto Estoy en proceso, mañana. sí, profe. Ok, yo les comparto igualmente la grabación de esta sesión y las diapositivas. Y nada, pues por favor vayan dejando sus avances dentro del foro de discusión. Ok. Listo, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas Cualquier duda gracias. estaremos preguntándole. Ok, claro que sí, con todo gusto. Que pasen una Gracias, feliz profe. Buenas noche. noches. Bueno, feliz Hola, noche para todos. compañeros, Dios los Feliz bendiga, noche. buenas noches. Bueno, Muchas gracias. con mucho gusto. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Hasta luego.